Bien, en la búsqueda de títulos para el primer trabajo, yo propuse La salud de los hombres, problemas viejos y respuestas insuficientes. Si puede ponerlo aquí en pantalla completa. Gracias. Mi Shara está ayudando también. Shara es tocayo en México. Lo titulé de esta forma: La salud de los hombres, problemas viejos, muy viejos, invisibilizados. Ya estoy retomando incluso cosas que se dijeron hoy en la mañana, y respuestas insuficientes. Creo que eso es bastante obvio. Ya tuvimos 2 mesas de salud, Mariana y yo, y el título podría cubrir estas 2 mesas. Siguiente. Uno de los grandes retos que tenemos, confieso que soy médico, nadie es perfecto, en el sector salud, es todavía esta visión biologicista. Perdón por los pediatras argentinos que ya saltaron ahí atrás. La visión biomédica todavía es muy, muy fuerte, todavía está muy viva, todavía está este hábitus, esta reacción inmediata de explicar todo unicausalmente, visto desde la patología, desde un factor sobre el cual hay que actuar, permea mucho todavía el quehacer médico, la bala mágica que también los comunicadores suelen querer utilizar. Pero va mucho más allá, ¿sí? Hay un texto de Roberto Castro muy interesante analizando los libros de anatomía, y ahí se muestra claramente cómo el patrón, la norma es el cuerpo masculino, y ahí aparece el cuerpo femenino como un cuerpo carente de elementos masculinos o elementos masculinos modificados. Pero lo mismo ha pasado también a nivel de la raza hegemónica. ¿Ahora sí? Sí. ¿O es nomás psicológico? No, sí. Sí. La raza hegemónica también como patrón de medida, el adultocentrismo, desde donde vemos a niños y a niñas. Todavía en México, no sé aquí en Chile, pero mucha gente que trabaja con adolescentes, en su cabeza la palabra adolescente le remite a adolecer, a carencia. Y para quienes sigan pensando eso, vayan ustedes a la etimología. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la carencia. Un adolescente no es un carente por lo que no es adulto, igual que un niño o un bebé tampoco es carente, es lo que es. Y bueno, finalmente todo lo que es la diversidad sexual sigue siendo un problema para el sector salud en México. Cada vez hay más apertura, digamos, a nivel de discurso, a nivel teórico, pero en la práctica sigue siendo un gran reto, sobre todo en el ámbito de lo que es salud sexual reproductiva, atención a VIH y demás. Siguiente. Esto nos lleva a pensar desde otro lado también qué pasa con los hombres, todo este proceso de socialización de género, donde vamos incorporando toda una serie de elementos, de patrones. Hace rato alguien decía que nos llevan al riesgo, y no solo al riesgo, sino potencialmente a una muerte más temprana, como lo demuestra la epidemiología, que en la adolescencia tiende a cristalizarse toda una serie de patrones impuestos o propuestos por la familia, pero después también por los pares, esta presión de pares que es tan fuerte en la adolescencia. Yo en talleres he podido ir sobre esa experiencia propia, y que lleva muchas veces a cristalizar toda una serie de actitudes, toda una serie de posibilidades, incluso a cristalizar una serie de emociones que después, cuando somos papás o cuando estamos en una relación de pareja ya un poco más estable, nos cuesta empezar a descongelar. Siguiente. Eso se nos ha dicho, aquí se puede pasar automáticamente. Sí. Esto que parece como una norma, y bueno, sobre la cual construimos nociones como el patriarcado o la masculinidad hegemónica, está muy abierto también a diversidad. También hay que reconocer la gran diversidad entre hombres. Entre el hombre que está en la foto de la izquierda, ¿lo ven? ¿Lo ven o no? Ese puntito blanco. Durante un seminario de 3 días en Río de Janeiro, mientras nos estamos hablando de los hombres y la salud y tal, este señor con un martillito y un cincel iba quitando los mosaicos del edificio de enfrente para ser luego sustituido por otros mosaicos, ¿sí? Mientras nosotros hablamos de los hombres.
La diferencia entre este hombre o un activista de los derechos sexuales reproductivos. Hay una gran diversidad también, cruzado por raza, por clase, por orientación, por diferente punto en el que me encuentro en el ciclo de vida, y aún así también encontramos elementos que algunos llamarían el núcleo duro de las masculinidades. Los últimos 2 años yo he estado trabajando un poco sobre los mensajes de ultratumba, los mensajes que nos llegan de los hombres que ya no nos acompañan. Hay un estudio, y lo estoy tratando de ubicar, si alguien lo tiene, escuché una referencia a ese estudio, un análisis sistemático de las cartas de los hombres que se suicidan, de los que dejan cartas. Y la pregunta es, ¿de qué se lamentan estos hombres? ¿Sí? ¿Qué escriben aparte de denunciar a su pareja? Algunos elegantes, no se culpe a nadie de mi muerte, pero ¿de qué se lamentan? Y por lo menos recuperé estos elementos. De haber trabajado demasiado, hubieran querido trabajar menos, haber disfrutado más de la familia, del tiempo libre, de haber viajado más, ¿sí? En el análisis de discurso de cartas suicidas, ¿sí? Y haber mostrado más sus emociones, haber compartido más sus emociones. Creo que es un mensaje muy poderoso, más poderoso que las gráficas epidemiológicas que mostraré después. Y un querido colega, este no es un mensaje de ultratumba, fue de pretumba, pero fue el último correo que me mandó. Y esta presentación es un pequeño homenaje a este amigo, pediatra, salubrista, desarrolló todo un programa de extensión desde la UFRO, la Universidad de la Frontera, en Temuco, que llegó incluso hasta Argentina. Y yo lo visité 2 veces y lo reté a que fuera a México. Y ya vine hasta acá, ahora tú sube a México. Y me escribió esto: no tengo tiempo, lo último que me escribió. Necesito tiempo para volverme a encontrar con los amigos y en los mismos escenarios. Nos conocimos en Costa Rica. Me he prometido parar la máquina, pero no sé cómo hacerlo. Me he prometido parar la máquina, pero no sé cómo hacerlo. A mí me impresiona mucho esta imagen, ¿no? Parar la máquina, otra vez. No es mi máquina, pararme a mí mismo. Es parar este cuerpo que sirve para hacer muchas cosas entregadamente. Realmente era una vocación de servicio, trabajo tremenda. Se jubiló en la UFRO y a los 3 meses se recontrató. Y siguió trabajando y bueno, quizá murió muy a gusto con lo que estaba haciendo, pero fue finalmente una de estas muertes tempranas por no haber parado la máquina. Y esto nos lleva a esta concepción del cuerpo como máquina. Este texto, que sintetiza muchos de los artículos de la revista Men's Health, que según esto, la salud de los hombres se compone de abdominales, ¿sí? Algunas cuestiones con dieta y una sexualidad a toda máquina, ¿sí? Me llamó la atención, lo compré porque además se llama el manual del dueño. Yo compré un auto y está el manual del dueño. Compré una computadora, ni siquiera dice manual del dueño, el manual a secas. El manual del dueño de la máquina, ¿sí? Que es el cuerpo humano. Tiene un recuadrito que aquí lo tengo, que indica cómo yo puedo tirar un puñetazo sin lastimarme la mano. Hay que cuidar las manos, por supuesto, ¿no? Quizá la quijada del otro que derrota, pero eso no lo enseñan en las películas de acción, ¿no? Siempre tiran los puñetazos y solo en las comedias ven que realmente duele cuando uno pega en este hueso. Entonces, el cuidado de la mano masculina a la hora de tirar un puñetazo. Esa es un poco esta lógica sobre la cual entramos en una trayectoria de vivir este cuerpo sexuado, este cuerpo denominado como masculino. Necesito parar. Las estadísticas de accidentes muestran que sí, necesitamos parar. El viernes presentaré una síntesis de estudios sobre hombres y violencia en América Latina, y los datos sobre accidentes en el continente son atroces. Y las mujeres que mueren en accidentes, casi siempre es un hombre el que va conduciendo. Yo soy de la generación en donde se decía que las mujeres no podían manejar, y hay cuidado una mujer manejando. No, somos los hombres realmente los que nos matamos, a veces con todo y familia, en las carreteras. Esta estadística quizás no se ve muy bien, pero compara a hombres y a mujeres en el continente. Estas 3 curvas: asaltos, bueno, está en inglés, muertes violentas, asesinatos, accidentes, es esta, y ve cómo va aumentando hasta el 2004. Empieza en el 2000, en el 90, en el 2000, ¿sí? Y
suicidio. Y estas son las tres gráficas de las mujeres. Suicidio en azul, accidentes en rojo y asesinatos. Entonces es una brecha que la epidemiología nos está gritando y que la epidemiología misma no escucha. Yo trabajo en el ámbito de la salud pública y hombres y género, pues no, entre mujeres y género, pues sí, el cáncer cervicuterino, el cáncer mamario, mortalidad materna, pero no va mucho más lejos tampoco. Y bueno, vengo de un país en donde la violencia ligada al narco y la lucha en contra del narco ha generado un pico. Aquí no se puede decir pico, perdón. Se dice peak. Los estudiantes aquí en la facultad no se dice pico, se dice peak en inglés para no herir susceptibilidades. Un aumento importante. Para los mexicanos que dicen, ¿y por qué no puedo decir pico? Pregúntenle a la compañera del junto. Realmente es una situación que no solo atraviesa México, también Guatemala, Honduras, El Salvador con el fenómeno de las maras, Río de Janeiro, para no ir más lejos, y atrás de todo el glamour hay toda una serie de situaciones en donde hay una violencia con una cara muy masculina de ambos lados, ¿sí? Y hablo de ambos lados, tanto los que tratan de controlarla como los que están en la subversión y obviamente en el tercer lado, que son las víctimas. Y esto me remite a esta imagen del siglo XIX, es un recuadrito en donde los hombres están matando a cuchilladas y abajo dice, esta es la vida. Poco a poco se está convirtiendo como parte cotidiana de la vida el ver policías, el oír balazos. Ya en las fiestas de diciembre no sabemos y ya tenemos que como adivinar si son balazos o son cohetes, son fuegos artificiales lo que está sonando ahí fuera. Lucha frontal es una imagen de un joven encerrado en una cárcel en Honduras, un joven mara. Los gobiernos se cansaron, dice el subtítulo, los gobiernos de Centroamérica se cansaron, ¿sí? Y no tienen los elementos, o no los quieren recordar, los elementos que llevaron a todo el fenómeno de las maras, que también tiene sus determinantes sociales. La relación de los hombres con el trabajo. Yo me inicié laboralmente en el campo de la salud ocupacional en Costa Rica, haciendo un estudio con el CESUCA sobre hombres, sobre todo hombres y jóvenes, había niños también, en el sector de la caña, y el tema de la salud ocupacional era una temática y una problemática muy presente que ha ido perdiendo terreno, ¿sí? Pero uno analiza los datos en el campo laboral, sí hay toda una serie de desgastes tanto en hombres como mujeres, pero las muertes también están del lado de los hombres por los trabajos más riesgosos. Y nos vamos al campo brevemente de la sexualidad. Esta imagen no está muy bien capturada, pero son las principales causas de egreso hospitalario en mujeres de 10 a 14 años. Y adivinen cuál es la primera causa: parto normal. Ya pasaron 10, 15. Parto normal. Relaciones consensuadas, novios tempranos, quizá las de 14 todavía, pero 10, 11, 12 años. Ahí también las estadísticas están hablando de situaciones de abuso, muchas veces dentro de la familia, y también la epidemiología no asume esta problemática. Y en el embarazo adolescente tampoco hay trabajo con los hombres que están involucrados en esos embarazos, que a veces son adultos, pero muchas veces son hombres jóvenes. Tampoco hay atención en esa parte como papá y si está queriendo hacer en Brasil. Entonces nos han enseñado a usar la máquina, el cuerpo como máquina, a presumirlo, ¿sí? Pero no a usarlo desde la conciencia, a vivirlo desde la conciencia, a compartirlo, de repente en alguna sesión erótica o deportiva, ¿sí? A parar cuando sea necesario. Ese es uno de los grandes problemas todavía dentro de lo que yo llamaría el hábitus masculino. Entonces son problemas viejos, varios de esos van en aumento. Se mencionó, y eso pasa también en México, los hombres no acuden a los servicios no están diseñados para los hombres todavía. En algunos países esto ya está empezando a cambiar. Los hombres tienen poca autonomía cuando se enferman, de repente dependemos más del consejo y de la guía
de las mujeres, no asumimos, al igual que con el trabajo doméstico, esa autonomía necesaria. Y bueno, y últimamente salta el cáncer de próstata como problema cuando venía larvándose desde hace mucho tiempo, igual que el cáncer mamario. El sector salud todavía padece de una visión materno-infantil. Desde hace 20 años dije, ¿y cómo sería un programa paterno-infantil? Eduardo Chacora ya nos va a hablar un poco de eso, por fin. ¿Cómo sería un programa paterno-infantil o paterno-materno-infantil? Eso no se ve. En México todavía no hay derecho para estar presente en el parto y en la mayor parte de los países de América Latina tampoco. En Chile sí es un derecho. Los programas de salud del hombre es interesante. Yo hace 10 años, alguien me dijo, oye, hay un programa de salud del hombre, búscalo, habla con tal persona. Y le dije, oye, ¿programa de salud del hombre? Sí, soy yo. Y era el único representante del Programa Nacional de Vasectomía. Programa Salud del Hombre. Es lo mismo. Ya, ¿qué más? Vasectomía, habría algún otro asunto a atender con los hombres. Y nos dicen que más vale prevenir que curar, pero eso no se refleja en los presupuestos. Eso no aparece en los presupuestos y por eso tenemos tal presión sobre los servicios de salud. Algunas palabras sobre esta necesidad de prevenir más. Esta es una imagen del efecto de un huracán en una ciudad del norte de México y me permite recurrir un poco a la imagen que plantea Antonovsky, que nos habla de que está bien, hay que atender a la gente que está a punto de morir, que está en situación de riesgo, a los hombres agresores, pero ¿qué tanto estamos haciendo río arriba para que no se caigan en el río o para que por lo menos aprendan a nadar? Es una imagen muy, muy poderosa. El sector salud se dedica a la enfermedad y a prevenir la muerte y poco tiempo y atención le queda para realmente mirar la salud. Uno se pregunta cómo sería una campaña antitabaco pensada desde los que llegan a la universidad y salen a la universidad sin fumar. ¿Cómo sería una campaña en relación con el uso del condón con la generación del látex, así le llamamos en México? Los jóvenes que siempre lo han hecho con condón. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? La campaña de tabaco ahorita es con ratas muertas y pulmones echados a perder, pero ¿cómo sería desde una mirada de salud, de prácticas de salud, ese tipo de campañas? ¿Cómo sería la prevención anticipada de la depresión? Asunción de Lara, experta nacional de México, dice, la depresión se previene desde la prevención del abuso sexual en la infancia, porque la tasa de mujeres deprimidas que tienen historias de abuso en la infancia es muy alta. Me salto esta. Vamos a ver en esta mesa algunos ejemplos ya de intentos de generar políticas de salud hacia los hombres. Hasta donde yo sabía, Irlanda, Australia y Brasil tenían programas nacionales de salud para los hombres. Chile próximamente. Costa Rica ya está aprobado, pero no se está implementando. Poco a poco se va avanzando. En el caso de México me parece interesante porque el programa Mujer y Salud en 2 o 3 años empezó a virar a ser un programa de género. Entonces, relacionalmente, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva está tratando de atender relacionalmente los problemas de hombres y de mujeres y en muchos momentos lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿qué presencia tiene el género en nuestros programas de salud? ¿Es un eje o está apenas presente? ¿Está oculto? ¿Está larvado? ¿Está ausente? ¿Está presente en mí mismo? ¿Está presente en mi práctica? ¿Está solo en discurso? Eso ya me ha tocado más de una vez de estar diseñando un programa. Ponle perspectiva de género y sustentabilidad para que nos lo aprueben. Pero no está en el corazón ni la sustentabilidad y mucho menos la política de género. Se refleja en el presupuesto, se refleja en la forma en que mi institución se comunica desde una perspectiva de género y se refleja, ojo, en las relaciones internas que se dan en el programa. Es un programa que funciona con igualdad de género a lo interno. Son varios retos los que tenemos por delante. No solo acuñar un programa nacional, sino es toda la implementación de esos programas. Y esto nos remite a algo que también se abrió en la mañana. Creo que es importante este emplazamiento feminista a cuestionar el poder, ya que ya voy a terminar, en nuestras relaciones,
pero también tenemos que reconocer las vulnerabilidades, el costo que eso tiene en nuestras vidas y empezar a mostrar y dar cuenta de las ventajas del cambio. Termino con esta imagen. Ese es el logotipo de UNICEF. Esperamos dentro de... Hace 5 años se los mostramos, dijeron, no, es muy difícil cambiar un logotipo. Bueno, les dimos 10 años, ya corrieron 5. Es que la ONU es muy difícil. Bueno, 10 años, tómense 10 años. Esperemos que eso sea el logotipo en algún momento de la UNICEF. Como sombra, atrás, pero presente. Muchas gracias.